Bienvenidos a un nuevo recorrido en la historia. Hoy nos trasladamos a Grecia antigua. La antigua Grecia es reconocida como cuna de la civilización occidental, y su impacto en la política, filosofía, arte y ciencia sigue siendo relevante hasta nuestros días. Uno de los elementos más destacados de la Grecia antigua fue el desarrollo de la democracia, especialmente en la ciudad-estado de Atenas. La democracia en Atenas se desarrolló durante el siglo V a.C., un periodo conocido como la época clásica. Atenas, una de las polis griegas más prominentes, experimentó un florecimiento cultural y político durante este tiempo, en gran parte gracias a figuras como Pericles. Algunas características de la democracia ateniense fueron: isonomía e isegoría. La isonomía se refería a la igualdad ante la ley, y la isegoría implicaba la igualdad de participación en la toma de decisiones. Eclesía o asamblea. Todos los ciudadanos atenienses tenían el derecho de participar en la eclesía, una asamblea popular donde se discutían y votaban los asuntos públicos. Boule o Consejo de los 500, era un cuerpo legislativo compuesto por 500 ciudadanos elegidos por sorteo, que preparaba las propuestas que luego se presentaban a la eclesía. Tribunales ciudadanos. Los juicios eran llevados a cabo por jurados de ciudadanos seleccionados aleatoriamente, garantizando la participación directa del pueblo en la administración de justicia. Pericles y la Edad de Oro. Pericles, un líder destacado en Atenas, desempeñó un papel crucial en la consolidación y expansión de la democracia. Durante su mandato, Atenas experimentó una época dorada, con el florecimiento de la cultura, la arquitectura y las artes. Aunque la democracia ateniense fue un hito significativo, tenía sus limitaciones. La participación estaba restringida a los ciudadanos varones, excluyendo a mujeres, esclavos y residentes extranjeros. Además, la asamblea podía ser influenciada por oradores hábiles, lo que llevó a críticas de demagogia. La democracia ateniense dejó un legado duradero, influyendo en las concepciones modernas de gobierno representativo y participación ciudadana. A pesar de sus imperfecciones, la experiencia de Atenas sirve como un recordatorio de la importancia de la participación activa y la toma de decisiones colectivas en la formación de una sociedad justa y equitativa. En cuanto a la mitología griega, dioses, héroes y leyendas. La mitología griega es un vasto conjunto de relatos míticos que se desarrollaron a lo largo de siglos en la antigua Grecia. Estas historias, llenas de dioses, héroes y criaturas míticas, proporcionaban a los griegos explicaciones para los fenómenos naturales, eventos históricos y aspectos de la condición humana. Los dioses olímpicos eran la principal panteón en la mitología griega, residían en el monte Olimpo y eran adorados en templos a lo largo de Grecia. Algunos de los dioses más destacados fueron: Zeus, rey de los dioses y dios del cielo y el trueno. Hera, reina de los dioses, diosa del matrimonio y la familia. Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra justa. Apolo, dios de la música, la poesía y las artes. Afrodita, diosa del amor y la belleza. Ares, dios de la guerra. Los héroes griegos eran figuras mitológicas con habilidades excepcionales, descendientes de dioses inmortales. Algunos de los héroes más conocidos: Aquiles, guerrero invulnerable, héroe de la guerra de Troya. Ulises, Odiseo, protagonista de la Odisea, astuto y valiente. Hércules, héroe de gran fuerza que realizó 12 trabajos. Perseo, mató a la gorgona Medusa y rescató a Andrómeda. Jasón, líder de los argonautas en la búsqueda del vellocino de oro. Teseo, derrotó al Minotauro en el laberinto de Creta. Leyendas y mitos más relevantes. La guerra de Troya, desencadenada por el rapto de Helena, esposa de Menelao, por el príncipe troyano Paris. El rapto de Perséfone, Hades secuestra a la hija de Deméter para ser su esposa en el inframundo. Prometeo y el robo del fuego. Prometeo roba el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, desafiando a Zeus. El viaje del héroe, tema recurrente en la mitología, representado en las odiseas de héroes como Ulises y Jasón. Con respecto a la cosmogonía, se destacan Caos y Gaia, el principio del universo y la tierra. Titanomachia, la guerra entre los titanes y los dioses olímpicos. Nacimiento de los dioses, mitos sobre el origen de dioses como Afrodita, nacida de la espuma del mar.
La mitología griega ha dejado un impacto duradero en la literatura, el arte y la cultura occidental. Estas historias no solo proporcionaron entretenimiento, sino que también ofrecieron a los griegos un marco para comprender su propio mundo y su lugar en él. La arquitectura griega, destacada hasta nuestros días, templos, teatros y estadios. La arquitectura griega es ampliamente reconocida por su elegancia, proporciones armónicas y una profunda influencia en la arquitectura occidental. Los griegos antiguos construyeron una variedad de estructuras impresionantes, destacando especialmente los templos, teatros y estadios. Aquí hay una visión general de cada uno. Templos, sus características. Columnas dóricas, jónicas y corintias. Los templos griegos presentaban diferentes estilos de columnas. Las dóricas eran más simples y robustas, las jónicas más esbeltas y las corintias más ornamentadas. Entablamento, compuesto por arquitrabe, friso y cornisa, que a menudo presentaban relieves esculpidos. Frontón, triángulo en la parte superior del templo, a menudo decorado con esculturas. Peristilo, columnas que rodeaban totalmente el templo. Partenón, Atenas dedicado a Atenea, es el ejemplo más icónico de arquitectura griega clásica. Templo de Apolo en Delfos, situado en el santuario de Delfos, es conocido por su arquitectura y su importancia religiosa. Teatros, sus características. Orquesta, área circular donde se realizaban las actuaciones. Esquene, edificio detrás de la orquesta utilizado como vestuario y fondo del escenario. Koilon, cabe a graderías semicirculares para el público. Diazoma, pasillo horizontal que dividía las gradas en secciones. Teatro de Epidauro, conocido por su acústica excepcional y capacidad para albergar a grandes audiencias. Teatro de Dionisio, Atenas, uno de los teatros más antiguos, donde se celebraban las famosas festivales de drama. Estadios, sus características. Pista de carreras, rectangular, utilizada para competiciones atléticas. Hemiciclo de graderías, estructuras semicirculares para espectadores. Área de entrada, puertas y pasillos para acceder al estadio. Estadio Panatenaico, Atenas reconstruido en mármol para los Juegos Panatenaicos, precursor de los Juegos Olímpicos modernos. Estadio de Olimpia, situado en el lugar de los antiguos Juegos Olímpicos, es uno de los estadios más antiguos. La arquitectura griega no solo era estéticamente hermosa, sino que también reflejaba los valores y la cultura de la sociedad griega antigua. La influencia de estos diseños ha perdurado a lo largo de los siglos, dejando un legado duradero en la arquitectura occidental. Por supuesto, la filosofía griega es una de las más renombradas, buscando la sabiduría y el conocimiento. La filosofía griega, cuyo florecimiento se sitúa en la Grecia antigua entre los siglos 6 y 7 a.C., es una rica tradición intelectual que ha influido profundamente en la forma en que comprendemos el mundo y la existencia humana. Este periodo vio el surgimiento de grandes pensadores que abordaron preguntas fundamentales sobre la realidad, la moral, la política y la naturaleza del conocimiento. Los filósofos presocráticos. El comienzo de la filosofía griega se atribuye a los presocráticos, quienes se centraron en explicar la naturaleza del cosmos y los principios fundamentales del universo. Tales filósofos incluyen a Tales de Mileto, Anaximandro y Heráclito. Cada uno propuso teorías sobre la sustancia primordial que constituye la realidad y la naturaleza del cambio. La Escuela de Atenas. En Atenas, epicentro cultural de la antigua Grecia, floreció la filosofía clásica. Tres figuras notables son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates no dejó obras escritas, pero sus discípulos, como Platón, registraron sus diálogos. Sócrates se centró en el método dialéctico, utilizando preguntas y respuestas para estimular el pensamiento crítico y la autorreflexión. Su máxima «Conócete a ti mismo» resume su enfoque en la ética y la autorreflexión. Platón, fundador de la Academia de Atenas, Platón desarrolló un sistema filosófico complejo. Su obra La República explora la justicia y la teoría de las ideas o formas, postulando que el mundo sensible es solo una copia imperfecta del mundo de las ideas eternas. Aristóteles, discípulo de Platón, Aristóteles fundó su propia escuela, el Liceo.
Su enfoque abarcó la lógica, la ética, la política y la biología. Su obra ética a Nicómaco establece las bases para la ética de la virtud, mientras que su poética explora la naturaleza del arte y la tragedia. Filosofía helenística. Tras la muerte de Alejandro Magno, el mundo griego se expandió y se mezcló con otras culturas, dando lugar a la filosofía helenística. Filósofos como Epicuro y los estoicos, como Zenón de Citio, exploraron cuestiones éticas y prácticas para alcanzar la felicidad y la virtud en un mundo en constante cambio. El legado de la filosofía griega es inmenso. No solo sentó las bases para el pensamiento occidental, sino que también influyó en disciplinas como la ciencia, la política y la ética. La filosofía griega es una invitación perenne a cuestionar, explorar y buscar la sabiduría en la reflexión y el diálogo. Su impacto resuena a lo largo de los siglos, recordándonos la importancia de la indagación intelectual y la búsqueda constante de conocimiento. También fue tierra de guerras. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre el imperio persa y las ciudades-estado griegas, luchadas en dos fases distintas: las guerras médicas iniciales, Primera Guerra, y las guerras médicas posteriores, Segunda Guerra. Primeras guerras médicas, las causas. Las tensiones comenzaron cuando las ciudades-estado griegas de Jonia se rebelaron contra la dominación persa. Atenas y Eretria apoyaron la revuelta, lo que llevó a una respuesta persa para restaurar el control. Batallas destacadas. En la batalla de Maratón los atenienses, liderados por Milcíades, derrotaron a los persas en una victoria sorprendente. Segundas guerras médicas, las causas. Jerjes I, sucesor de Darío I, buscó vengar la derrota en Maratón y expandir el imperio persa. Invadió Grecia con un ejército masivo. Batallas destacadas. En la batalla de las Termópilas, Leónidas I y sus 300 espartanos resistieron valientemente, permitiendo a Grecia prepararse para la defensa. En la batalla de Salamina, la flota griega, liderada por Temístocles, infligió una derrota decisiva a la armada persa. Y en la batalla de Platea, los griegos, liderados por Esparta, derrotaron al ejército persa en tierra. Como consecuencia, las guerras médicas fortalecieron la cohesión entre las polis griegas y se consideran un punto de inflexión en la historia, marcando la resistencia exitosa de Grecia contra la expansión persa. Las guerras del Peloponeso fueron un conflicto prolongado entre las dos principales ciudades-estado griegas, Atenas y Esparta, y sus respectivos aliados. Este conflicto es conocido por su duración y sus devastadoras consecuencias para la polis griega. Las causas: tensiones entre Atenas y Esparta, disputas territoriales, competencia naval y desconfianza mutua llevaron a la guerra. La primera fase fue el conflicto esencialmente entre Atenas y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. La paz de Nicias fue un breve periodo de calma, pero las hostilidades se reanudaron. En la segunda fase Atenas intentó expandirse hacia Sicilia, pero la expedición fue un desastre y debilitó a Atenas. La derrota de Atenas se dio cuando Esparta, con el apoyo de Persia, logró derrotar a Atenas, poniendo fin a la guerra. Las consecuencias fueron la debilidad de las polis. Las guerras del Peloponeso dejaron a las ciudades-estado griegas debilitadas y fragmentadas, facilitando la conquista macedonia, liderada por Alejandro Magno. El declive de Atenas, que anteriormente era una potencia dominante, sufrió una pérdida significativa de poder e influencia tras su derrota. Estas guerras fueron eventos cruciales en la historia de la antigua Grecia, dando forma al destino de las polis y dejando un legado duradero en la narrativa de la guerra y la política en el mundo griego. Los Juegos Olímpicos antiguos fueron una serie de competiciones atléticas y culturales que se celebraban en la ciudad de Olimpia, en Grecia, cada 4 años. Su origen se remonta al año 776 a.C. y continuaron durante más de 1000 años hasta su prohibición en el 393 después de Cristo por el emperador romano Teodosio I. Hagamos un repaso de su historia y competiciones. Fundación mítica. Según la leyenda, los Juegos fueron iniciados por Heracles, Hércules en la mitología romana, para conmemorar su victoria sobre el rey Augeas. Históricamente, se atribuye al legislador Licurgo la organización y estructuración formal de los Juegos en el siglo VII a.C.
Los juegos estaban vinculados al culto religioso de Zeus, el dios supremo del panteón griego, se celebraban en honor a Zeus olímpico. Las competiciones eran variadas. Inicialmente, las competiciones consistían en carreras a pie, lucha libre, boxeo, pentatlón, carrera, salto largo, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha libre, y pancracio, una combinación de boxeo y lucha. Se llevaban a cabo competiciones literarias y musicales, incluyendo poesía, música y teatro. Los vencedores eran honrados con corona de laurel. Los competidores, llamados atletas, provenían de toda Grecia y sus colonias. Originalmente, solo participaban hombres libres y de origen griego. Durante la duración de los Juegos, se implementaba un alto el fuego conocido como la paz olímpica, permitiendo a los atletas y espectadores viajar con seguridad. Los atletas hacían ofrendas a Zeus y juraban seguir reglas éticas. Se llevaban a cabo ceremonias religiosas y rituales. Los factores declinantes de los Juegos Olímpicos se dieron a medida que el mundo griego experimentaba conflictos y cambios políticos, ahí los Juegos comenzaron a declinar. Los emperadores romanos mostraron menos interés, eventualmente, Teodosio I prohibió los Juegos en el 393 después de Cristo, marcando el fin de la tradición olímpica antigua. Aunque los Juegos Olímpicos antiguos desaparecieron, su espíritu y su legado influyeron en la concepción moderna de los Juegos Olímpicos, que fueron revividos en 1896 en Atenas. Los ideales de competición, paz y celebración del talento humano continúan siendo la esencia de los Juegos Olímpicos modernos. Sin duda Grecia, una civilización con todo. Suscríbete al canal para profundizar en estos temas y conocer otras civilizaciones y sus enigmas.